pastores. Él creció con su hermano gemelo y sus dos hermanas en hogares de todo, específicamente en el Reino Unido. Se graduó con un título en Administración de Empresas, trabajó en el sistema de salud pública del Reino Unido y Dios lo guió luego a ADRA en el año 96. Luego sirvió para la iglesia en Azerbaiyán hasta el 2002. Se formó en el colegio ya como pastor en Newbold College y él y su esposa comenzaron un ministerio pastoral en Londres. Después sirvió como secretario para la Unión del Medio Oriente. Hicieron una transición pastoral en Estados Unidos, en Minnesota, y actualmente sirve como el presidente de las misiones fronterizas adventistas, AFM, como se lo conoce en Sudamérica. El pastor Conrad y su esposa Luda continúan casados desde el año 99 y el pastor se ha dedicado a avanzar en estos temas de economía global, movimientos como el LGTB, imposiciones de cultura, y hoy está con nosotros. Es un placer y queremos darles a conocer que al final de la ponencia vamos a tener espacio para las preguntas. Y Andreina, ya podés presentarte ahí con el pastor y comentarle que vos lo vas a traducir. Gracias, Andreina. Hola, hola a todos. Buenas noches a todos primeramente. Aquí está mi chiquitita. Hello, good evening, Pastor. I didn't listen to the pastor, I think. Creo que no escucho su voz, la voz del pastor. No sé si, I don't know if you have to turn on your microphone maybe. O ustedes lo hacen. Oh, yeah. Okay. There. Well, I'm going to be glad to be able to translate here. I don't know that much about the topic, so but I'm going to do like my best to translate and to be guided by the Holy Spirit to tell everyone your message. The message. Okay. Thank you, Sister Andreina. And how long do we have this evening? ¿Cuánto tiempo tenemos esta noche para el seminario? 1 hora. 1 hour. 1 hour. Okay. Y después tiempo para las preguntas, sí. ¿Perdón? ¿Cómo me dijiste? Después tiempo para las preguntas. Después de la hora. Sí. Yeah, like 1 hour for the topic and then half an hour for questions, maybe that are gonna All right. Okay, so good evening, everybody. It's a privilege to be sharing with you this evening. Buenas tardes a todos. Es un privilegio estar compartiendo con ustedes en esta tarde. And I'm going to be talking about some contemporary issues for tonight and the next 3 evenings. Voy a hablar acerca de algunos temas contemporáneos en las siguientes 3 noches. And tonight I'm going to be talking about a topic that is dominating the social conversation in much of the West. Y esta noche vamos a tratar de tomar el tema de which topic, sorry? A topic that is dominating much of the conversation across the West. Un tema que se ha conversado mucho y es importante en este espacio. It's a topic that will affect your children. Es un tema que va a afectar sus niños. And we cannot stop these topics coming into our families. Y que no podemos parar parar estos temas, o sea, no conectarnos con estos temas, porque de una u otra forma tocará a nuestra familia. So I will be speaking about the topic of transgenderism. Así que voy a hablar acerca del tema del transgénero. This is a difficult topic. Ese es un tema difícil. It's not a topic that I was familiar with when I grew up as a small boy. Es un tema del cual no era familiar cuando era un niño. And it doesn't matter what kind of family you have. Y en realidad no importa qué tipo de familia tenemos.
our young people are receiving messages on social media. Nuestros niños están recibiendo mensajes en medios sociales, en los medios sociales. And this is changing how teenagers are thinking today. Y esto influye en cómo nuestros jóvenes están pensando hoy en día. So I'm going to share a screen here. Así que voy a compartir un poco la pantalla. And can you see that screen there, sister? Yes, we can. Yeah. All right. So we only have an hour, and when I speak on this topic, I normally speak for 4 or 5 hours. So I'm going to have to be very selective in what I say tonight. Okay. Normalmente debo utilizar 4 horas para poder hablar acerca de este tema, pero voy a tener que ser muy selectivo para ahondar en puntos importantes. And we talk about this topic, remembering that we are all in need of God's grace. Y hablamos de este tema sabiendo de que todos necesitamos la gracia del Señor. And we remember that we're all sinners in need of God's forgiveness. Y también que todos somos pecadores necesitando de perdón del Señor. And any one of us may have a child who one day declares themselves to be transgender. Y Dios no lo quiera, en algún futuro alguno de nosotros pueda tener algún niño que se pueda declarar transgénero. And it affects families of all religious backgrounds. Y It affects families of all religious backgrounds. Sí. Ajá, y afecta a las familias independiente del sistema religioso que tengan. So in the United States, in 2015, the Supreme Court legalized same-sex marriage. En el 2015, en los Estados Unidos. 2015. Sí, 2015, Estados Unidos it was validated. Yes, it was made legal. Fue legal, entonces el matrimonio entre el mismo sexo. And that night, President Obama lit the White House up in the colors of the rainbow. Entonces esa noche el presidente Obama permitió que la casa del gobierno se pudiera mostrar estos colores que los identifican. And then in May 2016, Obama's Department of Justice and Department of Education sent a letter to all the public schools in America. Así que en esta fecha del 2016 enviaron esta carta a todos los colegios en Estados Unidos. And it was pushing transgenderism. Y estaba motivando e impulsando el transgénero. And gender was defined as an individual's internal sense of gender. Entonces el género fue definido como un sentido individual e interno que cada uno pueda tener. Es decir, so before this, gender was tied to biological sex. Sorry, again? Before this letter, gender was linked to biological sex. Entonces, antes de esta carta, el género, el término género, se refería al sexo biológico con el que uno nace. But now gender was separated from biological sex. Pero ahora el término género fue separado entonces del sexo biológico. And public schools were instructed to allow students to participate in sex-segregated activities such as female changing rooms, depending on their sense of gender. Entonces, dependiendo del sentido o si lo que las personas, los niños sintieran, entonces se permitió en los colegios que se hicieran actividades como clasificadas y específicas como para promover este sentimiento de cómo se define la persona o con qué género se define la persona. Now, under this letter, schools would not be allowed to ask for any proof
of a student's gender. El colegio tampoco iba a requerir ninguna prueba de que el niño o la niña se declarara con esta situación de transgénero. And so, as you see on the screen here, the letter said that the school could not ask the student to provide a medical certificate or a birth certificate or a psychiatric assessment to prove their new gender. They were not allowed to ask for this. Entonces, no, el colegio no podría entonces requerir de los estudiantes ningún diagnóstico médico, ni ningún tratamiento médico, ni ningún certificado médico, ni ningún documento de identificación como para mostrar que se sentía identificado con tal género. And America has what sociologists called culture wars. Entonces, en América se produjo esto que son como las murallas Culture culturales. wars. Yeah. Cultural? And culture wars, like fighting over culture. Perdón, sí, guerras de cultura. And the transgender issue became at the center of the culture war in America. Entonces, el transgénero, si se dice así, ¿cierto? El transgénero, sí, se volvió como si fuera una guerra cultural en América. So, for instance, if there was a school camping trip, a 13-year-old boy could tell the teachers that he identified as a girl when it was time to go to sleep, and they would be required to put him to sleep among all the teenage girls. Entonces, por ejemplo, si un colegio iba de campamento y un niño sentía que era una niña, entonces el colegio tenía que dejar a esa niña o niño más bien, ir a dormir con las demás niñas. And so this created many social problems in America. Así que esto creó muchos problemas sociales en América. So when we look at biology, así que cuando vemos en biología, biological sex is organized for sexual reproduction. Entonces, el sexo biológico es identificado como la reproducción sexual. Es entendido como el organismo de reproducción sexual. And biological sex is fixed in our genes. Y el sexo biológico está definido en nuestros genes. And so males are XYs and females are XXs. Entonces, los varones son XY y las mujeres XX. And before puberty, there are not many serious differences between boys and girls, biologically speaking. Hablando biológicamente, no hay muchos cambios en la pubertad, antes de la pubertad para los niños. But when children reach puberty, pero cuando los niños alcanzan then there are very significant differences between boys and girls. Hay cambios significativos entre los niños y niñas. So our hormones and our chromosomes affect our size, our shape, the length of our bones, the density of our bones. Entonces los cromosomas empiezan y las hormonas empiezan a afectar la densidad de nuestros huesos, la forma y el tamaño de nuestro cuerpo. Our biology determines how our muscles develop and how fat is distributed on our bodies. Lo biológico entonces determina nuestros músculos, cómo se desarrollan y todos nuestros cambios físicos. And these differences are very significant between males and females. Y estas diferencias son muy significativas entre hombres y mujeres. And they have profound consequence for our experience of life. Y tienen una consecuencia profunda en nuestra experiencia de vida. For instance, in the area of reproduction or in aging. Y por ejemplo, en nuestra experiencia de reproducción o de nuestra edad. Now, there are disorders of sexual development. Bueno, ahora hay entonces desórdenes en el desarrollo sexual.
And this is a pathology in the natural healthy development of a human body. Y esto es una patología natural en el desarrollo humano. So, for instance, somebody may have both male and female genitalia. Así que, por ejemplo, puede haber alguna persona con genitales masculinos y femeninos. Or they may have incomplete genitalia. O tal vez puedan tener unos genitales incompletos. But disorders of sexual development are not a third sex. Pero los desórdenes de sexualidad, de sexualidad no significa que sea un tercer sexo. And people with disorders of sexual development are often called intersex. Y personas que tengan este problema de patología se llaman how do you call intersex? Intersexo. Intersexo. And they have well-defined clinical conditions. Y ellos tienen condiciones físicas bien específicas. But intersex individuals are not transgender. Pero las personas que se llaman así, que tienen esta patología intersexo, no son transgénero. So what is transgenderism? Entonces, ¿qué es transgénero? Well, in America, the psychiatrists and the psychologists use what is known as the DSM. En América, entonces, los psicólogos utilizan esta terminología de DSM. And this is the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Entonces, esta es como la estadística para los desórdenes mentales. And the current version, DSM-5, defines gender dysphoria as an incongruence between one's experienced gender and their assigned gender. Entonces, la última diagnóstico que se ha hecho, que es este DSM-5, lo define como una incongruencia entre lo que piensa una persona que es su género y lo que en realidad es su género o con lo que nació, digamos. Now, the earlier DSM-4 had a different understanding. Bueno, y el DSM-4 tuvo una comprensión distinta. And DSM-4 used the term gender identity disorder. Y el DSM-4 tenía entonces, what was it called? Gender identity disorder. Un desorden de identidad de género. And gender identity disorder recognized that there was a disconnect between physical reality and what the mind said about yourself. Entonces ahí se definía que había un desacuerdo entre lo físico, la realidad física y lo que la persona pensaba, la conexión entre lo físico y lo que pensaba la persona. But the psychiatric and the psychological professions were basically forced by the transgender lobby to change their understanding in the latest DSM, which is DSM-5. Pero entonces los psiquiátricos y los psicólogos fueron como influenciados para que pudieran entonces cambiar esta definición en esta última versión del DSM-5. And in DSM-5, the psychiatrists start to use ideological language and not medical language. Entonces, aquí en el DSM-5 empiezan entonces los psicólogos y psiquiatras a utilizar un lenguaje ideológico, no biológico. So, for instance, they talk about assigned gender. Entonces, por eso hablan acerca de el género asignado. And the idea is that when a child comes out of its mother in the birthing process, the doctor looks at the baby and says, "Congratulations, it's a boy." Entonces, así, cuando
sale, cuando el niño sale y da luz, la mamá da luz, el doctor dice, felicitaciones, es un niño. And so the doctor assigns the gender to the child. Entonces el doctor asigna el género al niño, But maybe the doctor made a mistake. pero tal vez el doctor hizo un error, cometió un error. And so somebody is misgendered at birth. Entonces una persona puede ser mal definida en su género. And so the American Psychological Association was also pressured by the transgender lobby to change their definition of gender. Entonces aquí la Asociación Psicológica en América también fue presionada para cambiar esta definición de identidad de género. And so now they define somebody's gender identity, as you see on the screen, the definition, it says a person's internal sense of being male, female, or something else. Entonces ahí ya cambiaron la definición para esta definición que dice que el género es el sentido o lo que siente una persona internamente, si es que es un hombre, una mujer o algo más. And you wonder what something else can be. Y se preguntarán qué ese algo más puede ser. So when somebody is diagnosed by a doctor as being transgender, Bueno, y cuando un doctor entonces acepta a una persona que... Could you repeat that, please? when somebody is diagnosed as being transgender by a Cuando alguien, psychiatrist, cuando alguien es diagnosticado como transgénero por un psicólogo, there is a 4-stage transition. hay 4 estadios entonces en esa transición. The first is the social transition. La primera es la transición social. So that would be a boy starting to wear girls' clothes. Entonces ahí es cuando el niño empieza a usar ropa de And niño wearing makeup like a girl. y usar maquillaje como una niña. And they ask you to change the use of their pronouns. Y entonces empiezan a pedir a las personas que cambien sus pronombres, digamos, de cómo se llama él o ella. The second stage of the transition is psychotherapy. La siguiente transición se llama psicoterapia. The third stage of the transition is hormone therapy. La tercera se llama terapia hormonal. This is to either make your body more feminine or make your body more masculine. Eso es para hacer tu cuerpo que cambie a que sea más femenino o más masculino. And the fourth stage is the surgical stage. Y el cuarto estadio o la cuarta forma sería mediante cirugía. And this is where they take away your genitalia and they create man-made genitalia for you. Entonces, aquí es donde hay un cambio de genitales, dependiendo de... Now, in these 4 stages of transition, Ahora, en estos 4 estaciones de transición, when a young person is going through the third stage, that is hormone therapy, cuando una persona va, o sea, ya está en la tercera etapa, que es la etapa de los hormones. that is when they often lose their ability to have children. Ahí es cuando pierden su habilidad o su capacidad de poder tener niños. And this is irreversible. Y esto es irreversible. They will never have children in their lives. Ellos nunca más podrán tener hijos en su vida. And so this is a great tragedy for those young people. Y esto es una gran tragedia para esos jóvenes. Now, in transgender ideology, Ahora, en la ideología de transgénero, you don't need a doctor to give you a diagnosis of transgender. no necesitas el diagnóstico de un doctor para ser transgénero. You can self-diagnose.
tú te puedes autodiagnosticar. You don't need a psychologist or a pediatrician or a psychiatrist. You can just diagnose yourself. Tú simplemente te puedes diagnosticar a ti mismo como transgénero, no necesitas de psicólogo ni de psiquiatra para hacerlo. And there is no other area of life, And there is no other what? no other area of life Y no hay ninguna otra área en la vida when adults must bow before the wisdom of a 3-year-old. donde alguien se tiene que how do you say wow? Like, They must accept the wisdom of a ajá, sí, 3-year-old. que deben aceptar lo que una persona de 3 años diga. And so the adults must accept in transgender ideology the self-diagnosis of a small child. Entonces, los adultos tienen que, o las personas tienen que aceptar simplemente el diagnóstico que el niño haya hecho de sí mismo. Now, studies have shown Y entonces los estudios han demostrado that maybe 90% of teenagers with gender dysphoria will recover when they become adults. how much percent? 90. Ajá. El 90% de las personas pueden entonces, no pueden cambiar entonces su situación de transgénero cuando están en la situación de en disforia disforia de género. But those who have transgender treatment Pero aquellos que tienen algún tratamiento de transgénero often have awful health outcomes. Usualmente tienen muy malas experiencias con la salud, terribles. Transgender individuals experience profound depression, Experimentan depresión profunda, psychological distress, problemas psicológicos, psychosis, psicosis, infertility, infertilidad, self-mutilation, automutilación and very high suicide rates. y muy altos grados de suicidio. And these negative health outcomes are the same whether you have a transition or whether you don't have a transition. Y estas consecuencias, malas consecuencias las puedes tener si es que estás o no estás en transición de género, de transgénero, en alguna de estas 4 transiciones. Some hospitals, such as Johns Hopkins, actually stopped doing transgender transitions 30 years ago because the mental health outcomes after the transition were no better than the mental health problems of patients before the transition. Entonces, algunos hospitales como Johns Hopkins pararon de hacer esas intervenciones porque because there were a higher what? No, there was no improvement in the mental health after transition compared with before transition. No había un incremento o un mejoramiento mental después de la transición o antes de la transición. So we may ask some very basic questions. Así que podemos preguntarnos algunas preguntas básicas. So how precisely does a biological male come to the conclusion that he is a woman? Entonces, ¿cómo es que una persona masculina viene a la conclusión de que es femenina, es una mujer? And if he arrives at this conclusion based on the fact that he feels like a woman, how does a biological male know what it feels like to be a woman? Entonces, si él llega a la conclusión basada en que se siente como una mujer, ¿cómo entonces un hombre biológico sabe lo que se siente el hecho de ser una mujer? And then what exactly is a female feeling? Entonces, ¿cómo es exactamente ese sentimiento de ser mujer? That is unique to women and that men do not have.
es simplemente que es único de las mujeres y los hombres no los tienen. And in what objective sense do those female feelings turn a man into a woman instead of being a feminine man? Entonces, ¿en qué sentido objetivo esos sentimientos hacen que una mujer se sienta masculino? And then finally, if gender is a social construct, Entonces, si el género es una construcción social and a woman is not defined by her DNA, y una mujer no es definida por su ADN, by her chromosomes, por sus cromosomas, or her biology or physiology, por su biología o su fisiología, her anatomy or reproductive organs, por su anatomía y sus órganos reproductivos, then what actually is a woman? entonces, ¿qué en realidad exactamente es una mujer? And so in the West today, many people ask, what is a woman? Entonces, muchas personas se preguntan, ¿qué es una mujer? And feminism exists for the equal rights of women in society. Entonces, las mujeres normalmente entonces piden equidad, igualdad de condiciones, But feminists no longer know what a woman is. pero el feminismo no sabe que en realidad lo que significa ser una mujer, Because they have accepted trans ideology. porque han aceptado la ideología de transgénero. So we would say that intersex or disorders of sexual development is a medical category. Entonces vemos que el intersexo y los desórdenes sexuales, el desarrollo de los desórdenes sexuales And es gender una dysphoria. categoría médica. Okay, and gender dysphoria is a psychological category. Y entonces esta disforia de género es una categoría psicológica. And transgender is an ideological category. Y el transgénero es una categoría ideológica. And it has no basis in medicine, in psychological or biological reality. Entonces no tiene base en la medicina psicológica y biológica, en la realidad psicológica y biológica. And since 2016, for the last 8 years, transgender ideology has been the most powerful ideological force in the West. Entonces, en el oeste ha sido el poder más fuerte que ha tenido en los últimos 8 años. And thousands of children have been physically mutilated by their doctors in harmony with this ideology. Y cientos y cientos de niños han sido mutilados por doctores en esas situaciones. So let's look at some of the very specific ideological history of transgenderism. Aló. ¿Me escuchan? Aló? Yes, can you hear me? Yeah, sorry. My screen went black for a second. Okay. So let's look at some very specific history in the transgender ideology. Entonces vamos a ver un poco de la historia acerca de la ideología de transgénero. There was Dr. Magnus Hirschfeld in Germany. Entonces aquí está el doctor Magnus Hirschfeld en Alemania. He opened the Institute for Sexual Research in Berlin in 1919. Él abrió el Instituto de Investigación Sexual en Berlín. But when the Adolf Hitler took over Germany, Dr. Hirschfeld fled to France. Pero cuando entonces Adolf Hitler estuvo en Alemania, él salió, el doctor Magnus salió de ahí. And Dr. Hirschfeld started living with 2 different men. Entonces el doctor Hirschfeld empezó a dormir con dos hombres. Now, he published a book in 1910 called The Transvestites. Y él publicó un libro en 1910 que se llama el transgénero, supongo. And he distinguished between homosexuals and transvestites. Y hace una diferencia entonces en el homosexual y los transvestites.
And then in the United States, in the 1940s, there was a doctor called Harry Benjamin. Y en los Estados Unidos había un doctor que se llama Harry Benjamin. He was a friend of Dr. Hirschfeld. Era amigo del señor, el doctor Hirschfeld. And Dr. Benjamin began treating transsexuals with hormones in 1948. Entonces, el doctor Benjamin empezó a tratar con el tema de las hormonas en 1948. And Dr. Benjamin published a book in 1966 in which he identified 3 categories of transsexual and transgender men. Entonces, el Benjamin, ¿cierto? Harry Benjamin, publicó un libro en el cual tiene 3 categorías. And so in the midst of the sexual revolution in the 1960s, American and Western academics came up with the idea that sex and gender are 2 different things. Entonces, en medio de la revolución sexual, en 1960, se viene con la idea de la diferencia entre el sexo y el género. And Dr. Benjamin argued that gender is above the waist and sex is below the waist. Entonces, el doctor Benjamin dice que el sexo es, el género es hacia arriba de la cintura y de la cintura para abajo es el sexo. Then Dr. Robert Stoller started publishing some books. Entonces el doctor Robert Stoller empezó a publicar algunos libros. He was a professor of psychiatry in California. Él fue un profesor en psiquiatría en California. And he argued that male and female represent biological sex. Y él decía que la persona femenina y masculina representaban entonces el sexo biológico. And the corresponding terms are masculinity and femininity. Entonces, la palabra o el concepto biológico sería masculinidad o feminidad. And he argued that the normal male has a large amount of masculinity, and a normal female has a large amount of femininity. Entonces él decía que un hombre normal tenía grandes músculos y una mujer tenía más feminidad. And this leads to the idea of the gender spectrum. Entonces esto guía a la idea de que hay un espectro grande en esta idea. The idea that everybody has a different amount of masculinity and femininity within them. Que cada uno entonces tendría, independiente del sexo, mayor cantidad de feminidad o de masculinidad. And so instead of having man and woman, entonces en vez de tener hombre y mujer, you can now have millions of different genders because everybody is different. Tú puedes entonces tener miles de géneros porque o dependiendo entonces de qué tipo de género tengas en ese espectro. And because we change chemically through the day, y como cambiamos químicamente en el día, we can therefore shift genders through the day. Entonces podemos cambiar de género a lo largo del día. And so I may wake up believing that I am a man. Entonces puedo despertarme pensando que soy un hombre. But by midday, I come to believe that I am now a woman. O tal vez entonces ya al mediodía vengo con la idea de pensar que soy una mujer. And in the evening, I believe I'm a whole new gender. Entonces en la tarde pienso entonces que soy totalmente otro género. And so my gender can change by the minute. Entonces mi género puede cambiar en cualquier minuto. This is known as gender fluidity. Esto es conocido como la fluidez de Now, género. there was some philosophical foundations to these ideas. Habían entonces unos fundamentos psicológicos para estas ideas.
One was the literary principle of deconstruction. Entonces, ay, otra vez, ya. Uno de ellos era la idea de la deconstrucción literaria. And the idea that every individual can determine their own meaning of every word. Que entonces decía que cada persona puede definir o puede entender el significado de una palabra de una forma distinta. So I may say, this is a telephone. Entonces yo puedo decir que este es un celular. But you may say, oh, no, that's a cat. Oh, no. Entonces tú puedes decir, no, yo pienso que es un gato, supongamos. And everybody is right in deconstruction theory. Entonces todos están en lo correcto según la desconstrucción literaria. And in another theory that was influencing transgender ideology. Entonces otra influencia, otro fundamento que influenciaba esta teoría Was critical theory. Fue la teoría crítica. And this came from Jewish philosophers who fled Nazi Germany in the 1930s and they came to America. Entonces eso se generó por algunos judíos que llegaron a América. And they started discussing what we now call cultural Marxism. Entonces ellos empezaron a discutir algo que llamamos hoy día el marxismo cultural. And so in cultural Marxism, society is divided into the oppressors and the oppressed. Entonces en este marxismo cultural tenemos la diferencia de los Oppressors. los opresores y los que son Those who are oppressed. Esas personas que están siendo oprimidos. Gracias. Oprimidos, And for instance, they argued that heterosexual men oppress gay men. Entonces ellos dicen que los hombres heterosexuales oprimen a los gays. And that's called homophobia. Y eso se llama homofobia. And then men oppress women, and that is known as misogyny. Y también está que los hombres oprimen a las mujeres, y eso se llama, how do you call it? Misogyny. Misogyny, I don't know how. Misoginia. Okay. Misoginia. Misogynia, very good, yes. And they also argued that white people oppress black and brown people, and that is known as racism. Entonces el racismo también lo vemos aquí cuando los blancos entonces oprimían a los personas de color. They also argued that parents oppress children, and that is known as parentism. También entre la opresión entre los padres y los hijos. And they also argued that able-bodied, healthy people oppress disabled people in society. También entonces hablaban acerca de las personas que eran capaces y los que no eran capaces en la sociedad de hacer alguna actividad. And the most oppressed group in society, according to critical theory, are the transgender community. Entonces las personas que más han sufrido, de acuerdo a esta teoría de crítica, son las personas que son transgénero. And critical theorists argue that language is used to oppress the oppressed groups in society. Entonces dicen que el lenguaje ha sido utilizado para oprimir a estas personas de transgénero. So for instance, this is a pen. Así que, por ejemplo, este es un lápiz. And this is a telephone. Y este es un teléfono. And what happens if the pen wants to be a telephone? ¿Qué pasa si el lápiz quiere ser un teléfono? Well, we say the pen cannot be a telephone because this is how we define a telephone. Entonces decimos que el lápiz no puede ser un teléfono porque así es como definimos un teléfono. A telephone has a technical definition. El teléfono tiene una definición técnica. But the pen wants to be a telephone. Pero el lápiz quiere ser un teléfono. And the pen will only find fulfillment in life
if everybody thinks it's a telephone. Y entonces el lápiz va a alcanzar su deseo en la vida en la medida que los otros reconozcan que es un teléfono. And so these definitions of telephone and pen are stopping the pens from achieving their fulfillment in life. Entonces estas definiciones de teléfono y de lápiz están parando al lápiz de conseguir su deseo de ser reconocido en la sociedad. So language is theoretically a tool of oppression. Entonces el lenguaje entonces ahí es una herramienta de opresión. And therefore we have to eliminate the definition of telephone so that this pen can now be called a telephone. Entonces tenemos que eliminar la definición de teléfono para que este lápiz ahora sea llamado teléfono. So when people say, what is a woman? Entonces cuando las personas dicen que es una mujer, We have to eliminate the definition of woman tenemos que eliminar la definición de mujer so that any man can say that he is a woman. para que cualquier hombre pueda decir que es una mujer. And so the transgender ideology, Entonces la ideología de transgénero it is a part of the sexual revolution, esa parte de es una parte de la revolución sexual and it rejects inherent definition within language, it rejects what? definitions within language. Y rechaza definiciones entonces en el lenguaje. And it also rejects biblical morality. Y también rechaza la moralidad bíblica. Because biblical morality stops people from finding their full fulfillment, their full potential and fulfillment in life. Porque la moralidad bíblica entonces los para o los no les ayuda a alcanzar ese cumplimiento en su vida. So biblical morality, so transgender ideology and the sexual revolution want to eliminate all biblical morality from society. Entonces quieren eliminar cualquier moralidad bíblica de la sociedad, esta revolución sexual y esta ideología de transgénero. And that is important for people to be able to achieve their full potential in life. Entonces es importante para las personas entonces saber que no pueden conseguir su cumplimiento, sus deseos en sociedad debido a esta moralidad bíblica. So let's just take a step back and look at the wider sexual revolution and feminism for a minute. Entonces vamos por un minuto a ir hacia atrás un poquito y ver esta revolución sexual y el feminismo. So modern feminism began in 1848 in New York. En 1848 empezó, 1848. Empezó el movimiento feminista en Estados Unidos. And they are now known as first wave feminists. Y son conocidos ahora como el primer movimiento feminista. They argued for legal equality for women in society. Piden la igualdad legal en la sociedad. They wanted the abolition of slavery. Quieren la abolición de la esclavitud. And they wanted women to keep their separate legal identities when they got married. Y querían la misma identidad legal una vez que fueran casadas. And then second wave feminism was from the 1960s to the 1990s. Entonces aquí tenemos la segunda ola o la segunda postura del feminismo. And second wave feminists, for them, the most important issue was abortion. Y para ellas el tema más importante era el aborto. And why was this so important to second wave feminists? ¿Y por qué era esto tan importante para las
este segundo grupo de feministas. So imagine that you have a young man and a young woman in law school. Imaginémonos que tenemos en la escuela de leyes un hombre joven y una mujer joven. And they both graduate in the same year. Entonces ambos se gradúan en el mismo año. And they serve as lawyers for 5 years. Y sirven como abogados por 5 años. And then they both get married. Y ambos se casan. And his next step in life is to become a district judge. Entonces su siguiente objetivo sería entonces alcanzar un puesto distinguido. But she stays at home for 10 years to raise her children. Pero entonces ella se queda en casa 10 años para criar a sus hijos. And after 10 years, he now sits on the Supreme Court as a Y judge. entonces después de 10 años él es llamado a la Corte Suprema para trabajar ahí. And when she becomes a lawyer again, when her children have grown up, she is at the bottom of the career ladder. Entonces, cuando sus niños ya crecieron, ella está al principio entonces de su carrera cuando quiera volver a ser abogada. So how does a woman compete with a man in the workplace? How does she have equality with man in the workplace? ¿Cómo entonces la mujer tiene equidad en el ámbito laboral con un hombre? Well, control of reproduction becomes the number one concern. Cuando el control de reproducción se torna en lo primordial. And so the pill and abortion are the number one concern for second wave feminists. Entonces, por eso entonces la píldora y el aborto se convierten en el tema principal para los feministas en este segundo. In second wave feminism, the idea starts that for a woman to achieve her full potential, she must deny her biological realities. Entonces las mujeres tienen que negar su realidad biológica para poder alcanzar esta equidad laboral o esta equidad con el hombre. And so the fulfilled you, the happy you, the self-actualized you is independent of the biological you. Entonces, el hecho de ser feliz, el hecho de poder alcanzar tus logros y eso es independiente de tu realidad biológica. And so this is part of the origin of transgender ideology within the feminist movement. Entonces, dentro del movimiento feminista, esta es la idea central que the idea that the real me is separate to the biological me. La idea de que el yo real está separado de mi yo biológico. So we then come to third wave feminism. Entonces venimos con la tercera ola de feminismo. And third wave feminism is affected by postmodern theory. Entonces, esta tercera ola de feminismo está influenciado por la era postmoderna. And in postmodern theory, there are two basic principles. En la teoría postmoderna hay dos teorías básicas. One is that all truth is relative. Uno, de que la verdad es relativa. And second, that societies are organized into hierarchies of power. Y que la sociedad está organizada en jerarquías de poder. And therefore, in order to set free the oppressed in society, entonces para poder liberar esa opresión en la sociedad, all meaningful boundaries must be blurred. Entonces cualquier barrera debe ser derribada. So, for instance, in language, nobody knows what a woman is anymore in the West.
Entonces, en el oeste, no, ninguna persona ya sabe que es una mujer. The second principle is that language must be deconstructed. Lo otro también es que entonces este lenguaje debe ser deconstruido. The third principle is all cultures are equal. Y el tercer principio es que todas las culturas son iguales. And fourth, that the individual is now replaced by group identity. Entonces también el cuarto dice que el individuo es reemplazado por un grupo, una identidad de grupo. And some groups are good in critical theory in society, and some groups are bad. Entonces en esta sociedad de críticos, algunos grupos son buenos y otros malos. So, for instance, I am white, male, heterosexual. Entonces, por ejemplo, yo soy blanco, masculino y heterosexual. That means that I am guilty of all the oppression in human history. Eso significa que yo soy culpable de todas las opresiones que han habido en la humanidad. It doesn't matter who I am. No importa quién soy yo, It doesn't matter what I've done. no importa lo que he hecho. I am innocent or guilty depending on the social group that I am now a part of. Depende solamente si soy, soy culpable, dependiendo de si estoy en uno u otro grupo. And so group identity becomes the most important thing for third wave feminists. Entonces, para las feministas de la tercera ola, depende entonces de en qué grupo yo esté. For instance, you are a member of the LGBTQ community. Entonces, si eres un miembro del grupo LGTB, or you are a member of a certain racial group or ethnic group. o si es que eres un grupo de alguna etnia o alguna grupo racista. And so on the screen there, I've given 4 key components of this paradigm shift in thinking in the West. Entonces aquí tenemos 4 paradigmas de lo que de los componentes que tiene esta tercera grupo de feministas. So number 1 is that in trans ideology, gender, not biological sex, is the most important thing. Entonces en el transgénero, el género, el sexo no biológico es totalmente importante. Secondly, gender and sex, the biological sex, are now viewed as social constructs and not as fixed absolutes. Entonces, el género y el sexo biológico son construcciones sexuales, sociales, son construcciones sociales, no alguna verdad total. The third principle is that all human relationships are now understood through the lens of power dynamics and power imbalances in society. Entonces, la verdad entonces se entiende dependiendo de los lentes que se tenga o que tenga la persona que tenga el poder. And the fourth principle is that everybody has a unique perspective in society. Y el cuarto, que cada uno tiene una identidad única y que cada uno tiene su punto de vista en la sociedad. And everybody now looks to become a victim. Y ahora parece que todos parecen tener un puesto o una situación de víctimas. And the more of a victim you can claim to be, Y lo más víctima que te puedas llamar, therefore, the more important your voice must be in society. entonces más fuerte tu voz en la sociedad va a ser. Okay, so this is some of the ideological background to the trans ideology. Esos son entonces algunas ideologías en el transgénero. And from the biblical perspective, Entonces, desde la perspectiva bíblica,
there are two biological sexes, male and female, Hay dos sexos biológicos, masculino y femenino, and a boy is a juvenile male, entonces el niño es es un hombre masculino and a girl is a juvenile female. y la mujer, perdón, la niña es una mujer, es femenina. And a man is an adult biological male, Y el hombre es un adulto masculino, and a woman is an adult biological female. entonces, y la mujer es una adulta femenina. And in our fundamental beliefs as Adventists, Entonces, en nuestros fundamentos, en nuestros principios como adventistas, we have a fundamental belief on the nature of man. tenemos el principio, el fundamento de la naturaleza del hombre. And this is fundamental belief number 7. Y ese es el fundamento número 7. And this defines a biblical anthropology for us. Y esto define una verdad antropológica para nosotros. And in biblical anthropology, Y en la antropología bíblica, we are an indivisible union of mind, body, and spirit. somos una unidad indivisible entre la mente, el cuerpo y el espíritu. And the real me is not separate to the biological me. Entonces el yo real no está separado de lo biológico, del cuerpo, de lo biológico que tengo. So what do we say in conclusion here this evening? Así que lo que decimos ahora en conclusión en esta tarde, There are many young people today who do experience gender dysphoria. hay muchas personas que experimentan ahora una disforia de género. And we want to affirm tonight that Jesus Christ died on Calvary for every young person with gender dysphoria. Y Jesús entonces murió por cada una de esas personas que en este momento tienen disforia de género. And that his forgiveness, his grace, and his healing is sufficient for all who turn to him in faith. Y entonces Él brinda sanación y perdón para todas las personas que se vuelven a Él y pidiendo perdón. And Jesus commanded that we are to love one another as he has first loved us. Y el Señor pide que nos amemos los unos a otros así como Él nos ha amado. Therefore, we are called to speak the truth to our brothers and sisters who have gender dysphoria. Así que nosotros somos llamados para hablar la verdad a nuestros hermanos que tienen esta disforia de género And walk with them y a caminar con ellos as they seek to find an alignment between the mind and the body. mientras que ellos entonces buscan y encuentran esa alineación entre su mente y su cuerpo. And I pray that we will all use the freedom of the gospel Entonces oro para que nosotros podamos encontrar la libertad en el to live mensaje, lives of grace and truth, vivir vidas de gracia y verdad, that all people may find and follow the Good Shepherd. que todos puedan encontrar y seguir al buen pastor, Regardless of how the brokenness of sin has affected them in their lives. no importando cómo los efectos del pecado haya hecho estragos en nuestras vidas. Okay, so I will draw my presentation to a close now. I've spoken for an hour. Así que ya he hablado por una hora. I want to thank Sister Andrena for her wonderful translation. Quiero, really, Yes. quiero agradecer a Andreina por su traducción. And I think we will open up for questions and answers and discussion now. Entonces vamos a dar el espacio para las preguntas y la discusión con las preguntas que tengan. Las preguntas. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer al pastor Conrad?
Pueden escribirlo o pueden abrir su micrófono. Sí. Tal vez acerca, aquí hay una preguntita que podemos hacer como padres adventistas frente a esta problemática. What can we do as parents to face this situation with? Okay. Young Adventist people are declaring themselves to be transgender. Sorry again? Young Adventist people are today telling their parents that they are transgender. Sí, hay jóvenes adventistas entonces que les dicen a sus padres que son transgénero. And about 90% of young people who have gender dysphoria, they find healing when they go through counseling. Entonces, cuando van de estas personas que sufren esta situación, han conseguido sanación y ayuda, mucha ayuda cuando van a un momento de consejo, cuando los acompañamos en... The vast majority of young people will grow out of these ideas by the time they reach adulthood. Y la mayoría entonces de estas personas podrán salir de esta situación a la medida que alcanzan la adultez también. So it is helpful to find a Christian counselor who can help your child come to terms with their gender dysphoria. Entonces es importante tal vez tratar de conseguir algún consejero que pueda ayudar a los niños en esta ideología de género. It is becoming very hard for Christian psychologists to talk with young people from a biblical perspective, though. Es importante tal vez decir también que es difícil para los psicólogos adventistas, los psicólogos, poder juntar esto de la psicología con la Biblia. So you need to find a psychologist who understands that gender dysphoria is a temporary clinical condition. Entonces es importante conseguir a alguien que pueda entender que la disforia de género es algo temporal que no tiene que ser así toda la vida. And the problem that many parents have Y el problema que la mayoría de los padres tienen is that transgender activists use emotional blackmail. Los transgéneros activistas utilizan mucho a los masculinos, los hombres de color masculino. They say that if you do not affirm and accept your child's transgenderism, you will be responsible for your child's committing suicide. Y dicen que si tú no apoyas y no aceptas el transgénero de tu hijo, entonces que estás conduciéndolo al suicidio. And so parents are pressured into accepting their child's new gender identity for fear of causing their child to commit suicide. Entonces los padres se ven forzados a aceptar esta situación por miedo de que obviamente sus niños se suiciden. But if your child comes out as transgender, pero si su hijo entonces se muestra que es un transgénero, this doesn't happen in a vacuum. Like in a vacuum. Yeah, this doesn't happen with nothing else happening around it. Okay. Esto es importante que sepan que esto no sucede en los niños sin nada que esté pasando a su alrededor, como en el vacío. So, for instance, in America, I don't know about Argentina, but in America, the large majority of young people having trans treatment are teenage girls. La mayoría de las niñas están recibiendo tratamiento. En Estados Unidos, no sabe si aquí en Argentina, pero están recibiendo tratamiento. And why is that? ¿Y por qué es eso? Well, there are 2 or 3 really good reasons. Hay 2 o 3 muy buenas razones para esto. One is this. Una es esta. When you're a teenage boy,
Cuando eres un niño joven, nobody cares what you look like. nadie se preocupa de cómo te ves. You can have long, greasy hair. Puedes tener pelo largo y You have Gracias. spots on your face. Spots on your face. granitos o acné en tu cara, You may smell of body odor, tal vez oliendo a feo and nobody cares. y nadie le importa. But young girls, Pero a las niñas, everywhere in our societies, we have these images of perfect women. todo el tiempo en la sociedad y en todos lugares tenemos estas imágenes de mujeres perfectas, Supermodels, supermodelos, movies, películas, glossy magazines. revistas brillantes. And teenage girls look at these images, Y las niñas jóvenes miran estas imágenes which are not real, que no son reales. and they think, I can never compete with that. Y de ellas piensan, nunca voy a poder competir con eso. The second reason La segunda razón is that when young girls are turning into women, es que cuando las niñas se convierten en mujeres, they are often very self-conscious about how their body is changing. ellas son muy conscientes de cómo su cuerpo está cambiando. So girls will walk around their college campuses holding their books in front of their chest like this. Así que cuando están en la universidad caminan con los libros así, enfrente, encima de su pecho. They're very self-conscious. Ellas son muy autoconscientes. And the other reason is ideological. Y la siguiente razón es ideológica. You see, if you're in a public school Y si estás en un colegio público and your teachers are teaching critical race theory and critical gender theory, si están entonces ahí en su universidad enseñando estas teorías que hemos estudiado, and you are a heterosexual white girl, y si eres una mujer heterosexual blanca, you are ideologically guilty of all of the transphobia and homophobia and racism in human history. entonces serías culpable de todas las homofobias y de todas las cosas que han pasado en la historia. So how does a teenage girl get rid of this existential guilt that society is placing upon her? Y cómo entonces una niña se puede quitar de sus hombros esta culpa que la sociedad está poniendo sobre ella. She decides to declare that she is a trans boy. Es ahí en donde decide que entonces es un niño transgénero. Now she is in the most oppressed group in the Marxist hierarchy of oppression. Entonces está en la jerarquía de opresión, está en la parte de arriba. And now she's not guilty of anything. Así que ya no sería culpable de nada. And everybody celebrates her courage. Y todos celebran su valentía. So these are some of the sociological reasons why teenage girls are adopting transgender ideology. Entonces estas son una de las razones del por qué las niñas están escogiendo la ideología de transgénero. But if your child accepts this ideology, Pero si tu hijo acepta esta ideología, you're going to have many difficult years. vas a tener muchos años de dificultad. You can always let your child know that you love them. Tú vas a decirles a tus hijos que siempre los amas. You can tell them they can always live at home with you. Puedes decirles que pueden siempre vivir en la casa contigo. But you're not going to affirm the lies that they are accepting in their life. Pero tampoco vas a afirmar las mentiras que ellos están aceptando en sus vidas. And the chances are they'll move to another city. Y puede que ellos se vayan a vivir a otra ciudad. And one day, like the prodigal son, they will come to their senses and return to their home. Pero algún día ellos volverán a su sentido común y van a volver, así como el hijo pródigo, a su casa. And maybe the only good news in all of this discussion
Y tal vez las únicas buenas noticias que tenemos en esta discusión is that there are thousands and thousands of young people who are detransitioning. They are journeying back to their original sex. es que hay miles y miles de jóvenes y de personas que están volviendo a lo que son en realidad, en su género, en realidad. And they need to know that their mother or their father are waiting for them at the other end of that journey. Y ellos necesitan entonces a su padre y su madre al final de ese camino, esperándolos para que sepan que están ahí con los brazos abiertos para recibirlos. Okay. Do you have another question there, Sister Andrena? So, en el chat, ¿tenemos alguna otra pregunta por acá? Había una pregunta. Hay dos. I don't know, no sé por qué no veo el chat. Así. Nos manifestamos de esta forma, sin embargo, ¿cuál debería ser nuestra actitud como iglesia en el sentido individual y colectivo? Ay, perdón, estaba más arriba. Como adventistas, ¿cómo debiéramos tratar con personas de transgénero o que creen en esta ideología? Voy a tomar esa pregunta y después leo la de Yasmín. O creo que es como lo mismo en Perú y me imagino que en muchos países existen muchos grupos sociales que hacen marchas y defienden la ideología de género como grupos religiosos que lo rechazan. Los adventistas no nos manifestamos de esa forma, sin embargo, ¿cuál debería ser nuestra actitud como iglesia en el sentido individual y colectivo? Es como la misma pregunta, ¿cierto? What would we, how could we react as Adventists, as a church, and as an individual person? How could we react like facing this ideology of transgenderism and seeing that other churches and other social groups, they march saying that they are in favor or they're against this ideology. We don't do any marches, how do you say that? Or we don't protest, right? But how could we react and how could we do, what could we do to show our posture? So that's a very good question. Esa es una buena pregunta. We have to distinguish between the ideology and the individual. Tenemos que entender la diferencia entre ideología y el individualismo, lo individual. And many individuals are caught up and they're deceived by the ideology. Y hay muchos individuos, que son atrapados en una ideología. And so at a local congregational level, it is best to work with transgender people as individuals, not as an ideology. Muy bien. Entonces, para nosotros como iglesia es mucho mejor trabajar con personas que están en transgénero, pero como individuales, no como la ideología. And it is important that you have pastors who have the courage to preach biblical truth. Y también es importante que tengan pastores y personas que puedan mostrar la verdad bíblica. And the truth is that in Jesus Christ, people can find healing for their past. Y la verdad es que las personas pueden encontrar sanación en Jesús de todo el pasado que hayan tenido. But many pastors don't want to preach on these topics. Pero hay muchos pastores que no quieren predicar estos temas. Because they get attacked if they do. Porque son atacados si es que lo hacen. And so the General Conference has a statement on transgenderism on its website. Entonces, la Conferencia General tiene su punto de vista respecto a este tema. And you can share that statement with people. Y pueden compartir
esta postura con las personas. The statement is very, very basic, La postura es muy básica, but it does contain biblical truth. pero lo importante es que tiene la verdad bíblica. If you join in demonstrations in the streets, Si se unen con algunas demostraciones en las calles, supporting one side or another in these discussions, apoyando una u otro lado en esta discusión, you make it harder for individuals to find Jesus in your congregation. hacen entonces, si nos vamos a las protestas o vamos a mostrar algo en la calle como lo hacen otras congregaciones u otros grupos, vamos a hacer que los transgéneros, las personas de forma individual puedan encontrar a Jesús, ¿verdad? So let other people promote their ideologies in the streets. Así que dejemos que otras personas promuevan su ideología en las calles And we lift Jesus high in our one-to-one relationships with members of this community. y elevemos a Jesús en nuestra relación uno a uno con alguna de estas personas que estén sufriendo esto. ¿Alguna otra pregunta? Veamos por aquí. Como iglesia, ¿cómo podemos proteger a nuestros adolescentes y ayudarlos a mantener su identidad sexual de acuerdo como Dios instituyó? Yes. As a church, what are the things that we can do to protect our children, to show them and to teach them maybe in the correct sexual identity, just as God has taught us? Okay. As parents, have honest conversations with your children. Como padres, importante tener conversaciones profundas con nuestros hijos. Those conversations need to be age appropriate. Esas conversaciones tienen que ser de acuerdo a la edad, but show that you understand these ideologies. pero deben demostrar también que ustedes como padres, o nosotros como padres, entendemos estas ideologías. And that you can respond to your children's questions about these ideologies. Y que ustedes puedan responder a las preguntas de sus hijos acerca de estas ideologías. The second thing is, there is a lot of sexual abuse in our churches. Y lo segundo es que hay mucho abuso sexual en nuestras iglesias. And when young people experience this in their families or in their churches, they start to view the church as a place of pain rather than a place of hope. Entonces, cuando viven estas realidades, los niños en la iglesia van a empezar a ver la iglesia como un lugar de dolor en vez de un lugar de esperanza. So uphold sexual purity within our congregations. Así que lo importante sería en este caso mostrar y resaltar la pureza sexual en nuestras congregaciones. And when there is sexual abuse, Y cuando haya algún abuso sexual, and this happens all over the world, y esto pasa en todo el mundo, we need to be willing to get the police involved. y entonces necesitamos ser capaces entonces también de involucrar a la policía en estos casos. And have those who are guilty prosecuted. Y hacer que estas personas que sean culpables sean ¿cómo se dice eso? Legalmente denunciados. Denunciadas, sí. Many young people enter the LGBT community because they have been abused by somebody that they trusted. Muchas personas se consideran dentro de este grupo del LGTB porque han sido abusadas en algún momento. And thirdly, guard your children's minds by making sure that what they watch on social media is biblical.
Entonces, cuiden las mentes de sus hijos al momento de revisar entonces también lo que ven en los medios sociales. There are many, many social media influencers on TikTok and YouTube who are encouraging young people to go down this path. Hay muchos influencers que muestran y invitan a los niños a caer en estos caminos. So you're fighting for your children. Entonces estamos peleando por nuestros hijos. But the moment your children have a phone like this, Desde el momento en que tus hijos tienen algún celular como este, Satan is attacking them. Satanás los está atacando. And you need to understand that when your child has a phone, Satan now has access to their mind without any control from you. Debes entender que cuando tus hijos tengan algún celular, entonces Satanás también tiene el control y tiene poder para influenciar a tus hijos en cualquier momento sin que tú lo sepas. So guard the hearts and minds of your young people. Entonces guarda los corazones y las mentes de tus hijos. Total. ¿Puedo comentar un poquitito? ¿Algo? Before coming here, antes de venir aquí, estaba ordenando todo para venir. Es un pequeño testimonio. Estaba ordenando todo para empezar aquí y mi hija, que tiene 6 años, le cuesta el tema de la pantalla. Obviamente tratamos de regular, etcétera, pero es increíble porque él ya abrió el computador, abrió una ventana, tiene 6 años y apareció, y me alarmé demasiado porque apareció una persona, una mujer desvistiéndose enfrente de un hombre, porque ven que hay unas comerciales, ¿no? Y apareció eso así de la nada. Y es totalmente cierto lo que dice el pastor Conrad. Tenemos que cuidar la mente y los ojos de nuestros niños, las avenidas del alma. I was telling them that before coming here, my daughter she's 6 years old, and she opened the computer without me noticing. And like in the advertisements, she saw a woman taking off her clothes and everything from nowhere. And literally, Satan is fighting as well. So you have a question about Kinship International in North America? Maybe we have this as our last question. Sí, participante anónimo. ¿Existen ministerios LGBT dentro de la comunidad adventista norteamericana? Kinship International. Hay líderes adventistas vanguardistas en Sudamérica que estarían dispuestos a tomar ideas de evangelismo para la sociedad postmoderna. ¿Qué orientaciones y consejos nos brinda usted, pastor, para no perder el objetivo de ser íntegros y no fragmentados en nuestro afán por ser el mensaje para la comunidad LGBT? Because this person, it's another person, it's not Daniel, is saying that there is a Adventist community in North America. I suppose it's called Kinship International, where some leaders are like taking these ideas to spread the gospel to the postmodern society, and what would be the orientations and advices for us to keep ourselves pure and not to go to that line in this ideology of LGBT? That's a very good question. Kinship International is an association of LGBTQ Adventists who they find fellowship with one another and they see their identity as being LGBTQ.
ellos entonces esta comunidad tienen hermandad, ¿cierto? Y tienen, comparten como comunidad LGTB en esta comunidad adventista de Kinship International. And my understanding, and I may be wrong in this, but Kinship International, they essentially argue that this is how they are, and there is nothing immoral in being LGBTQ. Ajá, y que tal vez, él dice que tal vez está equivocado, pero su postura es que nosotros somos de esta ideología y no hay nada malo, inmoral en ser así. And so they are not an official Adventist ministry. Entonces ellos no son oficialmente una comunidad adventista. There are Adventist ministries such as Know His Love Ministries and Coming Out Ministries. So, hay ministerios como Coming Out Ministries y como Know His Love Ministries. y como Muestra su Amor también es otro ministerio. And those are run by men who were homosexual. Y estos son ministerios que están dirigidos por personas que eran homosexuales. But God has called them out of that lifestyle to live a life of purity and holiness. Pero Dios los ha llamado a salir de ese estilo de vida y a vivir una vida de pureza y como el Señor lo demanda. And so those are men and women with same-sex attraction. Entonces esas son personas de hombres y mujeres con el mismo sexo, atracción de sexo. And they talk about how God gave them victory in the middle of their struggles. Y ellos hablan acerca de cómo Dios los ha ayudado a tener victoria en esos problemas que han tenido. And I think those are very helpful ministries to come and speak in your churches and in your conferences. Y entonces esos son ministerios que en verdad ayudan, podrían ayudar en nuestras iglesias para tocar estos temas. And so the essential difference between Kinship and these other ministries is the question of whether it is morally acceptable to be active in the LGBTQ lifestyle or not. That's the essential difference. Entonces la diferencia esencial entonces entre estos ministerios y esta comunidad Kinship es que uno obviamente llama moralmente aceptable el hecho de permanecer en esta ideología y el otro obviamente no. Entonces esa es la diferencia principal. And when you listen to these people's testimonies, y cuando entonces escuchas el testimonio de estas personas, you hear stories of profound brokenness. Y escuchas historias de problemas y tragedias profundas en sus vidas. And you also hear stories of God's incredible grace. Y también escuchas historias en las cuales la gracia de Dios fueron demostradas. And you realize that Jesus, as the good shepherd, is still looking for lost sheep. Y te das cuenta de que el Señor Jesús todavía está buscando a la oveja perdida. He says, thank you very much for the answer. All right. I think that's all the questions for tonight, Sister Andrena. Sí, creo que esas son todas las preguntas por esta noche. ¿Cierto? Yes, I suppose. Sí, por ahora agradecerle al pastor y invitar a todos a mañana, que tienen un link, pueden compartirlo y poder continuar con este aprendizaje. Y ya para cerrar este momento, entonces Andreín, que le dice al pastor que pueda tener la oración final. Nos encontramos mañana en el mismo horario. Okay, so we're going to meet in the same at the same time tomorrow, and we would like you to please guide us in prayer.
Our dear loving Father, Querido Señor, querido Padre, I thank you that Jesus came with a ministry of grace and truth. te doy gracias porque Señor Jesús vino a mostrar gracia y la verdad. I thank you that your Holy Spirit speaks the truth to us about our true spiritual condition. Te doy gracias porque el Espíritu Santo habla acerca de la verdad en nuestra condición. And we thank you for the grace that you give us, Y gracias por la gracia que nos das, the forgiveness for our past, el perdón por nuestro pasado and the power to walk in the light. y el poder que nos das para caminar en la verdad, en la luz. I pray that each one of us will walk in the light, Yo oro para que cada uno de nosotros podamos caminar en la luz, that you will give us victory over our personal sins, que tú nos nos des victoria en nuestros pecados personales, and that we can tell other people para que podamos decir a otras personas what Jesus has done for us. lo que tú has hecho y lo que Jesús ha hecho por nosotros. Dismiss us now with your blessing. Despídenos ahora con tu bendición, Guard us with your angels. guíanos con tus ángeles, Sanctify us with your Holy Spirit. santifícanos con tu Espíritu Santo. And may the love of Jesus be seen in our eyes and be heard in our words. Y haz que el amor de Jesús pueda ser visto en nuestros ojos y en nuestras palabras. In his name we pray. En su nombre oramos. Amen. Amén. Thank you very much. Thank you. And sorry for the poor